Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Si bien Ghost es una banda cuya música es lo más importante, el lore ha sido un buen complemento que ha atrapado a los fanáticos. Tobias dijo que en un principio no había una historia como tal, pero que por presión de la discográfica se vio obligado a crear una. Cabe aclarar que esta historia no debe necesariamente tener sentido, coherencia o un hilo. Es una ficción y las cosas se han ido acomodando según se necesite. Después de todo es una banda y el objetivo es dar entretenimiento. Sin embargo, hay varios vacíos evidentes en el lore de Ghost, y en este video los revisaremos. El primer error o vacío, si así se le quiere llamar, tiene que ver con el origen de Papa Emeritus I. En el capítulo 1, Sister le dice a Papa Neil sobre los logros de sus descendientes, pero que no ha sido suficiente, ya que si su hijo mayor hubiera ganado hace 10 años, tendrían algo que celebrar, refiriéndose a Emeritus I. Siempre la gente se preguntó si los Emeritus eran hijos de Papa Neil. En ese capítulo se da a entender que así es. Pero Tobias, en una entrevista previa a todo eso, dijo que en realidad Papa II y Papa III eran hijos de Neil. Aquí la entrevista. Ja, det är det. Ja, Intressant. det kan man säga. Okej. Jo, det är den fjärde karaktären som jag ska spela. För det var ju så, alltså Papa Emeritus 3 liksom blev ju avsatt här och det kom vit rök. Då antar man ju att då kommer en ny. Hur ska man tolka den där Papa Zero som rullade in? Han är ju tvåans och treans farsa. Okej. Och det var ju liksom tanken redan från början att tvåan och trean är ju brorsor liksom. Fast med 3 månader emellan. Okej. Så där har vi ju lite någon farsa som kanske inte har rent mjöl i påsen då. Och det är ju Papa Zero. Algo que aún tampoco queda muy en claro es cuando Papa Neil le dice a Sister que Copia no forma parte de la línea de sangre Emeritus, que su padre fue Papa y su padre y su padre y su padre, varias generaciones. Sin embargo, en el video de Dance McCarv, Neil era un tipo común y corriente, que fue transformado cuando conoció a Sister durante esa fiesta y realizaron esa ceremonia. Si su padre fue papa, ¿por qué él no lo recuerda? ¿Por qué Sister tenía el poder de convertirlo? Mejor no preguntamos más. Además, la época de Dance McCarv claramente está ambientada en los años 80. Pero Neil ya conocía a Sister en 1969, incluso tenían una relación. Eso lo pudimos ver en el video de Kiss the Go Goat. Neil fue el primer líder de Ghost. Entonces, Neil ya era parte del clero en 1969, pero fue transformado en los 80. Nada tiene sentido. Si continuamos dentro de la historia, tampoco podemos pasar por alto la apariencia de Neil. Al principio era una y luego otra, un poco más rejuvenecido. Ghost en los capítulos ha ido desarrollando una especie de historia que últimamente no ha tenido mucho avance. Como mencioné, no todo debe tener un sentido y sabemos que la banda utiliza el lore para promoción. Por ejemplo, en el capítulo 5 se mencionó a un tal The Old One. Nunca más supimos de él. ¿Se trataba acaso de Mr. Saltarian y le cambiaron el nombre? No lo sabemos. Después, en el capítulo 12, Copia hizo un casting. ¿Para qué fue esto al final? Esperábamos algún tipo de anuncio y nunca sucedió nada. De todos modos, fue bastante divertido verlo. Como un extra, podríamos decir que aún no tenemos un capítulo que nos hable del origen de Copia de manera clara, además de todas las insinuaciones que hemos obtenido de que Sister es su madre y Neil su padre. En todo caso, el lore de Ghost no debe tomarse en serio, se ha ido escribiendo sobre la marcha y no es lo principal para la banda. En el futuro seguramente se desarrollará un poco más y tendremos un poco más de toda esta historia, tenga sentido o no. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto, somos Ghost en español.